Pasear por Barcelona es maravillarse ante su arquitectura, su gente, la diversidad que ella rodea y sus barrios cargados de encanto. Justamente uno de sus barrios fue el que nos trajo hoy hasta aquí. Quienes caminan por Plaza España no sospechan que una revolución se está llevando a cabo a pocos metros. Esta revolución comienza en el 2011, cuando Albert y Ferran Adrià se asocian con los hermanos Iglesias creando un nuevo modelo de experimentación gastronómica. 6 conceptos diferentes en un mismo lugar, el Barri. Chef TV continúa su visita en el pequeño México que Albert Adrià y Paco Méndez crearon en el Barri. Esta vez no tuve que ir muy lejos, ya que Niño Viejo y Hoja Santa conviven en el mismo lugar de forma independiente. Paco, quien es también el jefe de cocina de Hoja Santa, nos acompañó en el recorrido. Entramos a un lugar donde está inspirado pues, en las haciendas. ¿Qué pasa? Que yo quería hacer un lugar donde tú vas a comer a casa de mi abuela o a alguna hacienda y ¿qué es lo que tienes? Pues te llevan dentro de la cocina, ¿no? Sí. Y en México esto es muy marcado. Por eso yo he querido... La cocina está integrada. Está integrada. Totalmente. A mí me encanta pues, que el cliente a lo mejor diga, oye, pues mira, estoy tan así que me gustaría pasar a ver esto. Es que me pasa a mí, que quiero ir. ¿Sabes? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega la gente, ¿no? Todo el equipo de Hoja Santa venimos y los saludamos en el pase. Entrar en el restaurante Hoja Santa es sumergirte en un mundo de sabores y aromas intensos. Visualmente es todo lo contrario de un restaurante temático con formas de sombreros, fajitas o rancheras. Es un exponente de lo que Albert Adrià denomina alta cocina de barrio, donde se parte de la cocina mexicana tradicional, de sus ingredientes y técnicas ancestrales reinterpretados con una visión moderna. Es un lugar donde tenemos 2 menús de degustación, uno que tiene entre 23 y 25 platos y otro que tiene entre 27 y 30. ¿Qué pasa? Que tenemos un menú que es muy marcado de temporada y un menú normal, ¿no? Que digamos que está todo el año. Que está todo el año, correcto. Y otro que va cambiando pues por temporada, pues cada 4 meses más o menos cambiamos un menú, ¿no? Incluye cosas del menú fijo. Sí. Y durante casi 4 años que llevamos abiertos, de catálogo general de recetas llevamos de platos hechos casi 250. Wow. Entonces esto es algo que no paramos nunca, ¿no? Sí. Hoja Santa y Niño Viejo son conceptos hermanos. Ambos comparten la temática mexicana, pero cada uno de ellos representa una visión distinta de su gastronomía. Niño Viejo es más informal y colorido, mientras Hoja Santa es la elegancia desenfadada que define el universo Adrià. Ambas propuestas eran necesarias para representar de manera fiel los sabores y tradiciones de México. Sin uno, el otro no sería viable. Si yo hubiera querido abrir un restaurante gastronómico mexicano, la gente me hubiera dicho, no, pero es que yo quiero cochinita pibil y tacos. Claro, te falta la otra pata. Te falta la otra pata, ¿no? Sí. Y si yo hubiera abierto Niño Viejo, pues nos hubieran dicho, hombre, nada más han abierto una taquería, ¿no? Sí. Siendo quienes son. Sí. Entonces, claro, esto un poco también por otra parte queríamos abrir Hoja Santa porque creemos que es la forma de expresarnos y la forma de nosotros ver la cocina mexicana, ¿no? Creo que muchos cocineros ven la cocina mexicana solamente con la tradición, pero creo que hay algo mucho más allí, mucho más que puede dar la cocina mexicana. Nosotros cuando abrimos siempre hemos respetado la tradición, pero desde cuando abrimos, que era lo que queríamos hacer, nuestro propio lenguaje. Y entonces el lenguaje de Hoja Santa es un lenguaje demasiado marcado, donde tenemos demasiada conexión también con el mundo orgánico, tenemos mucha conexión con la tradición, pero también tenemos mucha conexión con la creatividad. En cada plato de Hoja Santa hay un enorme respeto por la cocina tradicional mexicana. Platos autóctonos con sabores exóticos y el valor añadido de la creatividad y la interpretación del México contemporáneo de Albert y Paco. Para mí era importante que los 2 equipos trabajaran juntos, ¿no? Y que los 2 equipos tuvieran pues una cordialidad igual, ¿no? El día de hoy tenemos 40 personas que trabajan en los 2 locales, ¿no? Mira.
¿Y cuántos cubiertos dan aquí? ¿Cuántos sitios tienen acá en...? En Hoja Santa solamente 30, como mucho. ¿Qué pasa? Que es una mesa mucho más grande que la de Niño Viejo. Claro. Tienes mucho más comodidad. Sí. Son mesas pues entre 1 metro y 90 centímetros, donde no doblamos la mesa. El cliente llega, se sienta y no estamos esperando a que se pare para que se vaya, ¿no? Y el menú, por ejemplo, más largo, la gente lo come en 2 horas y media. Ah, está bien. Claro. ¿Y tuvieron que adaptar el paladar español al picante? ¿Ofrecen picante acá? A ver, ¿cómo manejaste eso? Esta pregunta me la hace mucha gente. Sí. En mi casa Sí. no se comía mucho picante, Mira. ¿no? Mira. O el picante era muy controlado. Entonces, yo tengo el picante sin exceso, Ok. ¿no? Sí. ¿Qué sucede? Pues que si quiero poner algo que pique, pues lo voy a poner que pique. Pero creo que también debe de existir una cordialidad entre el picante y la gente, Ni hablar. ¿sabes? Sí, y sí, siempre lo he pensado yo, porque al final no puedes tú obligar a la gente a sentir algo que no quiere llegar a sentir. Por ejemplo, ¿no? a mí, yo no soy tan fan del picante, por ejemplo. ¿No? Claro. Y es como un restaurante japonés si él decide ponerte el wasabi. Sí. ¿No? Sí. O otra persona, pues en un restaurante en otra parte del mundo, si decide ponerte la mostaza. Yo prefiero que la gente llegue y si quiere más picante... Te lo pide, eso sí, pero por eso, digamos. Y por eso ponemos una salsa en medio de la mesa para que la gente le añada más picante, que esto es algo muy tradicional en México. ¿Cuál es el plato emblema de Hoja Santa? Bueno, Si existiese. Durante casi 4 años han pasado una infinidad de platos muy buenos, ¿no? Pero eso también es mediante la evolución. Sí. Al día de hoy, por ejemplo, hay un mole de ajo negro que tenemos que es con un aguacate, que yo creo que es un plato emblema de Hoja Santa, o el taco de cochinillo, por ejemplo, ¿no? Que hacemos un cochinillo cada noche, lo presentamos a todos los clientes, le damos la vuelta por todo el local, cuando sale del horno, y en ese momento se desmiga y se para todo el servicio y le damos tacos a todos. Sí. ¿No? Pero antes, por ejemplo, pues tenía una infladita de cochinita pibil o tenía pues algún otro plato emblema, ¿no? Siempre es como tú te sientas y en el momento que sientas también de que puede ser el mejor plato, ¿no? Sí, ni hablar. Y sí, y por lo que estuve escuchando un poquito de todos los restaurantes van viviendo una evolución. La primera prueba de que el proyecto fue un éxito llegó a solo 1 año de abrir sus puertas cuando Hoja Santa obtuvo una estrella Michelin. La segunda fue en 2016, con un sol de la guía Repsol. Estos reconocimientos son parte de la mayoría de los restaurantes que conforman el Grupo El Barri y demuestran un profundo conocimiento de la técnica y del producto. Yo lo podría decir que trabajar 4 años en El Barri es como si trabajaras 12 en la vida real, ¿no? Llevamos una evolución bastante rápida. La motivación que tenemos cada día y la superación que queremos tener cada día es muy importante, ¿no? Entonces, esto es algo que yo, por ejemplo, con toda la gente que viene aquí, hago que también lo entienda y que lo viva, ¿no? Para nosotros no ha sido nada fácil llegar a donde estamos y nos cuesta cada día. Y al principio nos costó mucho trabajo tener gente que viniera cada día, claro, ¿no? Para mí el cliente es el más importante y es el que me da toda la satisfacción diaria en el trabajo, ¿no? Sí. Pero ten en cuenta que si me da la satisfacción cada día, es que estoy cada día 16 horas trabajando aquí, ni hablar, ¿no? ni hablar. Entonces, pues esto al final de cuentas se convierte en tu vida y el personal se convierte en tu familia, ¿no? Nos despedimos de Hoja Santa después de un doble recorrido cargado de pasión por la cultura mexicana y con la invitación de Paco Méndez a continuar hasta el siguiente restaurante. Bueno, te voy a llevar a conocer Enigma, la última aventura de Albert, la última aventura del Barri. Ya verás, te va a gustar. Dale, vamos. Estamos aquí a la vuelta. La verdad es que estamos en la misma cuadra, sí. Enigma y Hoja Santa.
¿no? Y bueno, y están todos en el barri, digamos. Estamos todos en el barri, sí, al final de cuentas, bueno, el barri en catalán significa el barrio, ¿no? Entonces un poco es una idea de un concepto de negocios que estén conviviendo también juntos, ¿no? En el próximo capítulo de este especial de Chefs TV, terminamos nuestro recorrido con broche de oro. Conoceremos Enigma, la última y más innovadora propuesta de Albert Adrià El Barri, su máxima expresión como cocinero y mente creativa. Te dejo ya aquí. Enigma está aquí a 10 metros. Descúbrelo tú misma. Fue un placer conocerte. Lo mismo. Placer.